Hace poco, un joven sacerdote católico, Juan Carlos Gavancho, pronunció un sermón valiente en la parroquia de Santa Bárbara, en California, donde ejercía como vicario parroquial. Sin embargo, apenas 2 días después, el párroco le ordenó recoger sus cosas y abandonar la casa parroquial. Su nombre fue incluso eliminado del sitio web de la parroquia. Posteriormente, durante una reunión con la oficina del vicario del clero, se le notificó que era apartado del ministerio sacerdotal. Cuando Gavancho solicitó una explicación, se le entregó un documento que contenía 10 acusaciones formuladas por el párroco en su contra. Entre ellas, destacaba precisamente el sermón pronunciado pocos días antes. Según Gavancho, las demás acusaciones eran eventos distorsionados para ser interpretados negativamente o incluso hechos que nunca sucedieron. Hoy, esas palabras pronunciadas por Gavancho no solo parecen proféticas, sino también inquietantes, ya que nos encontramos ante uno de los peores escándalos en la historia de la Iglesia. Escuchemos ahora el sermón que lo llevó a ser apartado de la parroquia. Hermanos y hermanas en Cristo, me ha sorprendido gratamente que las lecturas y algunas de las oraciones de hoy, durante la misa, hablen tanto de lo que está sucediendo en la Iglesia. Y es precisamente de esto de lo que voy a hablar en mi sermón. Pero permítanme detenerme en algunas partes de las lecturas y de las otras oraciones que realmente claman lo que está sucediendo hoy en la Iglesia. Comencemos con la introducción. Escucha, Señor, y respóndeme. Salva a tu siervo que confía en ti. Dios mío, ten piedad de mí, Señor, porque a ti elevo constantemente mi clamor. ¿Quién puede dudar de que este clamor del Salmo, el Salmo 36, refleja lo que todos nosotros, los católicos, sentimos en el alma cuando escuchamos estas acusaciones contra prelados, cardenales, obispos y sacerdotes? En la primera lectura, luego Moisés, o mejor dicho Josué, habló al pueblo de Israel porque había sido infiel a Dios durante mucho tiempo. Josué se dirigió entonces a todo el pueblo y dijo: si no quieren servir al Señor, elijan hoy a quien quieren servir. Si a los dioses de sus padres, los que están al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra viven ahora, elijan a quien quieren servir. Pero si deciden servir al Dios de Israel, entonces permanezcan fieles a Él. Elijan hoy. Este es el mensaje de la primera lectura. Posteriormente, el Salmo y la segunda lectura nos conducen a San Pablo, quien en la carta a los Efesios habla de la Iglesia. Él exhorta: maridos, amad a vuestras esposas, como Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, purificándola con el lavamiento del agua y con la palabra, para presentársela a sí mismo gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino santa e inmaculada. Es una imagen poderosa, pero no exenta de dificultad. Cuando reflexionamos sobre las palabras de San Pablo, que Cristo se entregó a sí mismo por la Iglesia para hacerla pura, sin manchas ni defectos, es natural sentir incredulidad al mirar la Iglesia de hoy. Se necesita fe para ver más allá de la superficie y comprender qué está sucediendo realmente en su interior. Y lo que vemos hoy en la Iglesia también se refleja en el Evangelio. Las personas escuchan a Jesús hablar del pan de vida y reaccionan con incredulidad. No logran comprender. Las mismas multitudes que poco antes querían proclamarlo rey, ahora lo abandonan porque no aceptan sus palabras. Jesús les dice que coman su carne y beban su sangre, y esto los escandaliza. Muchos lo abandonan. Incluso sus discípulos están turbados. Ven a las multitudes marcharse y tienen miedo. Entonces Jesús se dirige a ellos y les pregunta: ¿también vosotros queréis marcharos? Y es Pedro quien responde con fe y firmeza: Señor, ¿a quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna. Hemos creído que tú eres el Cristo,
el Mesías. Nos quedamos contigo. No iremos a ninguna otra parte. Estas lecturas y antífonas nos hablan de manera profunda sobre nuestro presente, sobre el momento que la Iglesia está atravesando hoy. Y lo que está sucediendo en la Iglesia es algo de lo que debemos ser plenamente conscientes. Podríamos encontrarnos en medio de la crisis más difícil de su historia, o al menos una de las más graves de las últimas décadas. Los eventos que están ocurriendo en el seno de la Iglesia son serios. Hace tan solo unas semanas, se hizo pública una sanción contra un cardenal de gran importancia en Estados Unidos, el exarzobispo de Washington, el cardenal McCarrick. Este hombre, que ocupaba un puesto destacado en la Iglesia, fue acusado de mantener relaciones homosexuales con seminaristas y sacerdotes, de poseer una casa en la playa donde invitaba a seminaristas con los que compartía habitación y de haber abusado de jóvenes y niños, todos varones, en diversas ocasiones durante su sacerdocio. Estas acusaciones no surgieron solo a través de los medios de comunicación, sino también gracias a una carta escrita por el exnuncio apostólico en Estados Unidos, un hombre de fe e integridad que representó al Santo Padre durante más de 5 años. Esta carta, publicada ayer, en la festividad de María Reina del Universo, denuncia la existencia de una subcultura dentro de la Iglesia que debe ser erradicada. McCarrick ya era conocido por estas acusaciones, tanto que el Papa Benedicto XVI le había impuesto restricciones severas. Se le prohibió celebrar misa públicamente y se le invitó a llevar una vida de oración y penitencia. Sin embargo, con la elección del Papa Francisco, estas sanciones fueron ignoradas, lo que permitió a McCarrick volver a realizar actividades públicas, viajando y dando discursos como si nada hubiera sucedido. Las acusaciones del exnuncio apostólico no se limitan a McCarrick. Ha pedido públicamente la dimisión del Papa Francisco y de todos los obispos que han encubierto esta situación, a pesar de conocer los crímenes de McCarrick y no haber hecho nada. El problema no se limita a Estados Unidos, sino que también afecta a Roma. Hace 2 semanas, un informe del Gran Jurado en Pensilvania reveló que, en un periodo de 70 años, alrededor de 300 sacerdotes de diferentes diócesis abusaron de más de 1,000 jóvenes, adolescentes y niños. Ante estos hechos, otros estados como Illinois, Missouri y Nueva York han anunciado su intención de iniciar investigaciones similares. Vi ese informe en televisión y puedo decir que fue repugnante. Entonces, queridos hermanos y hermanas, ¿qué está sucediendo en la Iglesia? No podemos ignorar el clamor del Salmo. Ten piedad de nosotros, Señor, te lo suplicamos. El mal ha encontrado refugio en la Iglesia, y esto lleva a muchas personas a sentir la tentación de abandonarla. Después del escándalo del 2002, muchos abandonaron la Iglesia, y esta nueva crisis amenaza con alejar a otros fieles. Comprendo el dolor de quienes deciden marcharse, porque la situación es realmente grave. Pero les digo, esta es la Iglesia de Cristo, y debemos permanecer. Si deciden marcharse, no los condenaré, porque la crisis es terrible. Sin embargo, esta no es solo una crisis estadounidense, sino global. Chile, Irlanda, Australia, en todas partes surgen historias similares. Si sois católicos y amáis a la Iglesia, no podéis simplemente rezar algunos rosarios y esperar que todo se solucione. Debemos rezar, sí, pero rezar con fervor por la verdad y por la intervención de Dios. Y Él ya ha comenzado a intervenir. ¿Quién hubiera imaginado que un ex embajador del Vaticano en los Estados Unidos escribiría una carta de 10 páginas pidiendo la renuncia de un papa? Si me lo hubieran dicho ayer por la mañana, no lo habría creído, pero ha sucedido. Ahora bien, ¿qué hacemos? ¿Hacia dónde vamos desde aquí? En primer lugar,
Debemos entender una cosa. Esta iglesia, la Iglesia Católica, es la Iglesia de Cristo, es la esposa de Cristo. San Pablo tiene razón cuando dice que Cristo la purificó con su cruz y su sangre. Es inmaculada, es hermosa, pero hemos sido nosotros quienes la hemos traicionado. Esta no es una iglesia abusiva, es una iglesia santa que ha caído en manos de hombres malvados y abusivos que intentan destruirla desde dentro, dado que no lo lograron desde fuera en los siglos pasados. Sin embargo, debéis saber que Cristo es la cabeza de la iglesia. A veces, en días como estos, puede que no lo veamos, que no lo sintamos, y puede que gritemos, como hicimos al principio de la misa. Señor, ayúdanos, ten piedad de nosotros, pero Él está al mando y hará justicia. Ya ha comenzado a hacerlo. Y las cosas de las hablados a un lado son solo el comienzo. Sucederán muchas otras cosas negativas, pero debemos alegrarnos por ello, porque no hay nada mejor que la verdad, aunque sea fea o dolorosa. Saber la verdad siempre es bueno. Por lo tanto, Cristo está en la iglesia. Esta iglesia, la Iglesia Católica, es la iglesia de Cristo. Es la esposa de Cristo. San Pablo tiene razón cuando dice que Cristo la purificó con su cruz y su sangre. Es inmaculada, es hermosa, pero hemos sido nosotros quienes la hemos traicionado. Esta no es una iglesia abusiva, es una iglesia santa que ha caído en manos de hombres malvados y abusivos que intentan destruirla desde dentro, dado que no lo lograron desde fuera en los siglos pasados. Sin embargo, deben saber que Cristo es la cabeza de la iglesia. A veces, en días como estos, puede que no lo veamos, no lo sintamos, y puede que gritemos, como lo hicimos al inicio de la misa. Señor, ayúdanos, ten piedad de nosotros, pero Él está al mando y hará justicia. Ya ha comenzado a hacerlo, y las cosas de las que les he hablado son solo el principio. Sucederán muchas otras cosas negativas, pero debemos estar felices, porque no hay nada mejor que la verdad, incluso si es fea o dolorosa. Saber la verdad siempre es bueno. Entonces, Cristo está en la iglesia. En segundo lugar, recen, hagan sacrificios, recen el rosario. Acérquense al Señor, pídanle al Señor formar parte de su rebaño, porque verán a muchas personas con vestimentas como estas, muchos que predican desde los púlpitos, pero que en realidad son traidores. Deben desarrollar lo que en la Iglesia Católica llamamos discernimiento, la capacidad de reconocer dónde está Dios y dónde no está presente, independientemente de las apariencias. Ahora necesitan un discernimiento auténtico, porque algunos hijos de la Iglesia se han disfrazado de pastores para hacernos más difícil reconocerlos. Recen por el discernimiento, recen por la Iglesia, recen por ustedes mismos, por sus hijos, por sus sacerdotes. Recen especialmente por los obispos y sacerdotes que han permanecido fieles, que han sufrido enormemente en estas décadas, trasladados de una parroquia a otra porque predicaban la verdad y no se adaptaban a las ideas de aquellos que quieren destruir la Iglesia. Estos sacerdotes fieles a menudo sufren en silencio, sintiéndose solos, olvidados y despreciados, solo porque quieren ser fieles a Cristo. Sus homilías y sus discursos no se ajustan a los deseos de quienes quieren transformar la Iglesia en un lugar de simple comodidad, donde solo se dicen palabras genéricas para no molestar a nadie y donde se evita hablar de las cosas que van mal. Queridos hermanos y hermanas, no podemos aceptar esto. Debemos actuar. La conversión requiere acción. El obispo Fulton Sheen, uno de los más grandes obispos que América ha tenido, decía que el cambio en la Iglesia no vendrá de los obispos o de los sacerdotes, sino de ustedes, los laicos. Serán ustedes quienes cambien la Iglesia cuando no se rindan.
Cuando digan a sus pastores, sacerdotes y obispos, díganos la verdad. Dejen de ser solo amables y sonrientes. Prediquen el Evangelio. Queremos vivir una vida santa, no una vida mundana. Ayúdenos a alcanzar el cielo. Pero ustedes, laicos, también deben estar preparados para apoyar a Israel. Y Clean Kurals da Nas, no solo espiritualmente, sino también con sus contribuciones materiales y con su compromiso. Los sacerdotes deben hacer su parte, ayudarles a recibir los sacramentos, a conocer a Jesús y a vivir una vida según el Evangelio. Sin embargo, hoy muchos han caído en la tentación de ser políticamente correctos, de evitar temas difíciles, de no desafiar a las personas con la verdad. Este no es el Evangelio. La Iglesia no existe para adaptarse al mundo, sino para transformarlo. Somos la luz del mundo. No podemos ser como el mundo. Tenemos a Cristo. Tenemos la verdad. El mundo está indefenso, y el príncipe de este mundo es el maligno. Estamos aquí para combatirlo. Lo que les estoy diciendo puede parecerles duro, pero tenía que decirlo. Lo siento, pero tenía que hacerlo porque estoy cansado de ver a mi madre, la Iglesia, insultada y tratada como una institución criminal. No lo es. Es mi madre. Es vuestra madre. Es ella quien les ha dado la vida eterna a través del bautismo, quien les ha dado fuerza a través de la confirmación y quien les da la Eucaristía cada domingo. Es nuestra madre y debemos ayudarla en estos tiempos terribles. Queridos hermanos y hermanas, una vez más tenía que decirlo, porque soy un sacerdote de Cristo. Muchos no lo dirán, e incluso yo he tenido miedo de decir estas cosas. Hay otras cosas que me gustaría decirles, pero no puedo, porque deseo estar aquí también la próxima semana. Sin embargo, tenía que decirles esto, y pido perdón al Señor, porque yo también soy un cobarde, y a veces no digo lo que debería, porque temo por mi posición. Recen por mí, para que pueda ser un santo. En segundo lugar, recen, hagan sacrificios, recen el rosario, acérquense al Señor, pídanle al Señor formar parte de su rebaño, porque verán a muchas personas con vestimentas como estas, muchos que predican desde los púlpitos, pero que en realidad son traidores. Deben desarrollar lo que en la Iglesia Católica llamamos discernimiento, la capacidad de reconocer dónde está Dios y dónde no está presente, sin importar las apariencias. Ahora necesitan un discernimiento auténtico, porque algunos hijos de la Iglesia se han disfrazado de pastores para hacernos más difícil reconocerlos. Recen por el discernimiento, recen por la Iglesia, recen por ustedes mismos, por sus hijos, por sus sacerdotes. Recen especialmente por los obispos y sacerdotes que han permanecido fieles, que han sufrido enormemente en estas décadas, trasladados de una parroquia a otra por predicar la verdad y no adaptarse a las ideas de quienes quieren destruir la Iglesia. Estos sacerdotes fieles a menudo sufren en silencio, sintiéndose solos, olvidados y despreciados solo por querer ser fieles a Cristo. Sus homilías y sus discursos no se ajustan a los deseos de quienes quieren transformar la Iglesia en un lugar de simple comodidad, donde solo se dicen palabras genéricas para no molestar a nadie y donde se evita hablar de las cosas que no van bien. Queridos hermanos y hermanas, no podemos aceptar esto. Debemos actuar. La conversión requiere acción. El obispo Fulton Sheen, uno de los más grandes obispos que América ha tenido, decía que el cambio en la Iglesia no vendrá de los obispos ni de los sacerdotes, sino de ustedes, los laicos. Serán ustedes quienes cambien la Iglesia cuando no se rindan, cuando digan a sus párrocos, sacerdotes y obispos, díganos la verdad. Dejen de ser solo amables y sonrientes. Prediquen el Evangelio. Queremos vivir una vida santa, no una vida mundana. Ayúdennos a alcanzar el cielo. Pero ustedes, los laicos,
También deben estar dispuestos a apoyar a la Iglesia, no solo espiritualmente, sino también con sus contribuciones materiales y con su compromiso. Los sacerdotes deben hacer su parte, ayudarles a recibir los sacramentos, a conocer a Jesús y a vivir una vida según el Evangelio. Sin embargo, hoy en día muchos han caído en la tentación de ser políticamente correctos, de evitar temas difíciles, de no desafiar a las personas con la verdad. Ese no es el Evangelio. La Iglesia no existe para adaptarse al mundo, sino para transformarlo. Somos la luz del mundo. No podemos ser como el mundo. Tenemos a Cristo, tenemos la verdad. El mundo está indefenso, y el príncipe de este mundo es el maligno. Estamos aquí para combatirlo. Lo que les estoy diciendo puede parecerles duro, pero tenía que decirlo. Lo siento, pero tenía que hacerlo porque estoy cansado de ver a mi madre, la Iglesia, insultada y tratada como una institución criminal. No lo es. Es mi madre. Es vuestra madre. Es ella quien les ha dado la vida eterna a través del bautismo, quien les ha dado la fuerza a través de la confirmación y quien les da la Eucaristía cada domingo. Es nuestra madre y debemos ayudarla en estos tiempos terribles. Queridos hermanos y hermanas, una vez más tenía que decirlo, porque soy un sacerdote de Cristo. Muchos no lo dirán, e incluso yo he tenido miedo de decir estas cosas. Hay otras cosas que me gustaría decirles, pero no puedo, porque deseo estar aquí también la próxima semana. Sin embargo, tenía que decirles esto. Y pido perdón al Señor, porque yo también soy un cobarde. Y a veces no digo lo que debería por miedo a mi posición. Recen por mí, para que pueda ser un santo. El obispo Fulton Sheen, uno de los más grandes obispos que América ha tenido, decía que el cambio en la Iglesia no vendrá de los obispos o de los sacerdotes, sino de vosotros, los laicos. Seréis vosotros quienes cambien la Iglesia cuando no os rindáis. Cuando digáis a vuestros párrocos, sacerdotes y obispos, decidnos la verdad, dejad de ser solo amables y sonrientes. Predicad el Evangelio. Queremos vivir una vida santa, no una vida mundana. Ayudadnos a alcanzar el cielo. Pero vosotros, los laicos, también debéis estar preparados para apoyar a la Iglesia, no solo espiritualmente, sino también con vuestras contribuciones materiales y con vuestro compromiso. Los sacerdotes deben hacer su parte, ayudaros a recibir los sacramentos, a conocer a Jesús y a vivir una vida según el Evangelio. Sin embargo, hoy muchos han caído en la tentación de ser políticamente correctos, de evitar temas difíciles, de no desafiar a las personas con la verdad. Esto no es el Evangelio. La Iglesia no existe para adaptarse al mundo, sino para transformarlo. Somos la luz del mundo. No podemos ser como el mundo. Tenemos a Cristo, tenemos la verdad. El mundo está indefenso, y el príncipe de este mundo es el maligno. Estamos aquí para combatirlo. Lo que estoy diciendo puede pareceros duro, pero debía decirlo. Lo siento, pero tenía que hacerlo porque estoy cansado de ver a mi madre, la Iglesia, insultada y tratada como una institución criminal. No lo es. Es mi madre. Es vuestra madre. Es ella quien os ha dado la vida eterna a través del bautismo, quien os ha dado fuerza a través de la confirmación y quien os da la Eucaristía cada domingo. Es nuestra madre y debemos ayudarla en estos tiempos terribles. Queridos hermanos y hermanas, una vez más tenía que decirlo, porque soy un sacerdote de Cristo. Muchos no lo dirán, e incluso yo he tenido miedo de decir estas cosas. Hay otras cosas que me gustaría deciros, pero no puedo, porque deseo estar aquí también la próxima semana. Sin embargo, tenía que deciros esto, y pido perdón al Señor, porque yo también soy un cobarde. Y a veces no digo lo que debería, porque temo por mi posición. Rezad por mí, para que pueda ser un santo. Pero el dolor es duro,
Es difícil y nadie quiere sufrir. Rezad, queridos católicos, en estos tiempos terribles. Exigid a vuestros líderes la verdad y veréis que todo irá bien. Solo entonces todo se arreglará. No con los cardenales, no con los obispos, porque son seres humanos, algunos maravillosos, otros no, sino con Cristo. Solo haciendo su voluntad, solo permaneciendo fieles a Él, todo irá bien. Y os digo, todo irá bien. La Iglesia de Cristo no puede ser destruida por nadie. La Iglesia no será destruida, pero algunas almas podrían perderse. Recemos para que ninguno de nosotros esté entre ellas. Queridos hermanos y hermanas, que el Señor nos ayude en estos tiempos terribles a tener valentía. Tengo esperanza en Dios y en vosotros, los laicos. Seréis vosotros quienes salvéis la Iglesia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Con el paso del tiempo, emergen noticias que sacuden profundamente la conciencia de los fieles. Una de estas, pasada casi en silencio, concierne al ex cardenal Theodore McCarrick. El proceso judicial en su contra se ha suspendido oficialmente. Un juez de Wisconsin ha decidido que el caso permanecerá congelado por el resto de la vida de McCarrick, quien actualmente tiene 94 años. Aunque los cargos no se han retirado formalmente, no se llevará a cabo ningún procedimiento legal. La decisión se basa en la declaración de un perito designado por el tribunal, según el cual McCarrick es mentalmente incompetente para afrontar el proceso. El juez también ha aclarado que, aunque no puede archivar formalmente el caso, no habrá más investigaciones ni intentos de reapertura. De hecho, el procedimiento quedará en suspenso hasta su muerte, sin que haya consecuencias legales. Una circunstancia que, para muchos, parece extremadamente conveniente. Es posible que McCarrick realmente sufra de demencia, pero es igualmente evidente cómo esta situación evita que surjan más detalles comprometedores. La justicia terrenal, al menos en este caso, no seguirá su curso. Solo Dios podrá juzgarlo. Estamos llamados, una vez más, a rezar por su alma. El caso McCarrick no representa solo el derrumbe moral de un hombre, sino que encarna el rostro doloroso de la corrupción que ha golpeado profundamente algunos sectores de la Iglesia. Es una advertencia trágica que nos recuerda cómo la ambición y el poder pueden corromper incluso las instituciones más sagradas. Sin embargo, la justicia divina no se doblega a los pactos ni se deja engañar por las mentiras. Dios ve más allá de las apariencias y los subterfugios, y a Él le corresponde el juicio final, que será perfecto e inexorable. A pesar de las heridas infligidas por los escándalos y las debilidades humanas, la Iglesia sigue siendo el cuerpo de Cristo, llamado a una purificación constante. Todo católico, ya sea un simple fiel o un alto prelado, tiene la responsabilidad de rezar y trabajar para que la Iglesia vuelva a ser signo visible de verdad, justicia y misericordia. No debemos olvidar nunca que nuestra esperanza no reside en los hombres, sino en Cristo. Y hasta en los momentos más oscuros, la luz de su gracia continúa brillando y guiándonos. Cada católico, ya sea un simple fiel o un alto prelado, tiene la responsabilidad de rezar y trabajar para que la Iglesia vuelva a ser signo visible de verdad, justicia y misericordia. No debemos olvidar nunca que nuestra esperanza no reside en los hombres, sino en Cristo. Y, aún en los momentos más oscuros, la luz de su gracia continúa brillando y guiándonos. ¿Y tú? ¿Qué piensas? Si te ha gustado el video, comenta amén. Que Dios te bendiga.